Intentamos aspectos relacionados con las fortalezas. SINAES nos pone una serie de requerimientos y am, porcentajes mínimos que debemos considerar para decir que tenemos nosotros una fortaleza o un aspecto de mejora. En algunos nos dice que tiene que ser más del 70, en otros más del 80, en algunos dice que tiene que ser la mayoría. Entonces vamos a hablar de fortalezas generales que se han dado en el proceso de autoevaluación. Una primera fortaleza encontramos en el primer gran componente. Ustedes vieron que uno de los componentes era el componente que se denominaba información y producción. Bueno, pues dentro de la información y la producción hay un total de varios aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el estudiantado. ¿Qué opina? Cuando se hizo esto en relación con el plan de estudios, los cursos, los requisitos, los créditos y la normativa en lo que tenía que ver con la información y la promoción, según los criterios de SINAES, teníamos más del 80%. Entonces, por decirlo así, check, salimos bien en ese criterio. Otro aspecto de las fortalezas generales que fuimos dando es el que tenía que ver, por ejemplo, les decía a ustedes que algunos son 90, otros son 80, pero mínimo, si no tienen al menos el 70, no podríamos decir que estamos bien en el criterio. Por ejemplo, según los informes, según la normativa, según todas sus series de documentos que les mencionaba antes, es que eso es como una investigación. A los que ya les ha tocado llevar investigación sabrán que hay investigación documental, investigación que podemos tener de información de poblaciones e información que tenemos también de otros medios, ¿verdad? De consulta. Entonces, decimos que el 90%, más del 90%, considera que las características de ingreso a la carrera y la demanda y el desarrollo de estas son deseables. Es decir, tenemos más del 90%. Más del 90% dice que en casi todos los cursos o en todos los cursos se utilizan las tecnologías de información de forma adecuada. Más del 80% considera que la evaluación que se realiza en los cursos es congruente con las actividades realizadas. Más del 80% dice que el tema de ética se desarrolla y se promueve la capacidad de investigación. Y también muy importante es que se considera un elemento muy llamativo que haya modalidades de cursos diferentes a solo la presencialidad, como la presencialidad con apoyo tecnológico, la bimodal y la virtual. Otra fortaleza que tiene que ver con el personal académico es que se considera que trata al estudiantado con respeto, que aprovecha al máximo el tiempo de su clase, que utiliza los entornos virtuales de la enseñanza, que orienta en los aspectos generales de la carrera, que domina la materia que imparte y que es competente con base en el grado académico, la experiencia docente y la profesional. Y vean por qué es importante esto, estimados participantes, estimados y estimadas participantes, porque un referente que SINAES considera mucho es el nivel que tiene el personal académico. Entonces, este es uno de los criterios que se considera que es necesario que para que tengamos como fortaleza tenga un porcentaje alto. Dichosamente, ¿verdad? En los informes se pudo dar así. En cuanto al personal administrativo, lo que se pudo decir es que se considera que hay un trato respetuoso y cortés, que es suficiente para atender las consultas y que cuando les atiende, atiende y resuelve de manera eficiente los trámites que se solicitan. Entonces, vean hasta acá lo que hemos visto como grandes fortalezas. En cuanto a la infraestructura, y aquí es muy importante que nosotros hagamos un hincapié en esta parte. En el compromiso de mejora anterior, habían quedado algunos aspectos de mejora en cuanto a la higiene, en cuanto a la seguridad del equipamiento y en cuanto a lo que tenía que ver con la atención de emergencias, principalmente en el edificio de ciencias sociales. Pero en esta, pues tuvimos más del 80% que considera que tenemos esas condiciones en forma adecuada.
Mucho tiene que ver con los protocolos que se hicieron a partir del COVID, que se mejoró mucho en estos procesos, pero la realidad es que logramos ir adelante. En cuanto a lo que se pide, porque si nadie nos pide que veamos la cantidad, la disponibilidad y las condiciones de lugares de esparcimiento, salas de estudio, sodas, servicios sanitarios, de esa tuvimos más del 80%. Entonces, en esta también salimos, digamos, lo que vi. En cuanto a los centros de información, recuerden que ustedes como estudiantes y los que son estudiantes de la carrera tienen al menos 3 bibliotecas que son de su uso, que son las ciencias sociales, la especializada de CIDE y por supuesto que la biblioteca Joaquín García Monge, sin contar todas las otras más que tiene la universidad. Y entre el 80 a más del 90% se considera que los servicios recibidos, la calidad y la suficiencia del espacio físico y disponibilidad del material bibliográfico es adecuada. Entonces, vean qué importante es, por qué es importante que lo conozcan. Y aquí quiero hacer un detalle. No es que los padres van a venir a hacerles un examen a ustedes de este informe, pero quiere saber que lo conozcan. ¿Por qué es que estamos haciendo ahorita esto? Porque a nosotros se nos comunicó recientemente que teníamos la visita de padres. Entonces, a partir de ahí, este acuerdo de procedimientos INAES, que tenemos que empezar a socializar todos estos resultados. ¿Qué otro aspecto más se dio como una fortaleza? Ustedes saben que cada unidad académica tiene que tener una persona que la lidere o unas autoridades que la lidere. Hablamos de subdirección y dirección. En el caso de la pregunta que se hace, se concreta a la persona que está liderando en ese momento. Y en ambos casos, ambas unidades consideraron como una fortaleza que había interés por temas estudiantiles, la capacidad de resolver las necesidades del estudiantado, la accesibilidad para atenderles y que estuviera presente, ¿verdad?, en la unidad para participar en las actividades. Esos son fortalezas. Otro aspecto más que es necesario es, ustedes saben que la docencia se enriquece por otros aspectos de la academia, como son la investigación y la extensión. Entonces, dentro de eso, ambas unidades lograron cumplir con los criterios de SINAES. ¿Por qué? Porque la escuela para el periodo de la evaluación tenía 11 PPAA. Entendamos eso, son programas, proyectos y actividades académicas. Eso es lo que significa PPAA cuando aparece en la información. Cuando ustedes vean en el informe que dice DE, es División de Educología, o cuando diga ESP, es Escuela Secretariado Profesional. Y en cuanto a proyectos, la División de Educología tiene 18 proyectos de la unidad y además que participa en otros 18 proyectos. Recordemos que la División de Educología comparte el tronco pedagógico con muchas otras carreras. Entonces eso hace que sea muy enriquecedor en cuanto a esta parte de los proyectos. Otra cosa que nos pide SINAES es que tiene que ver con los convenios. Porque para que una carrera sea acreditada tiene que tener elementos de internacionalización. En el caso de la escuela y educología, tienen o pudieron cumplir, como decir, check en esa parte. Porque tienen convenios con, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, el recinto Río Perlas, y hay un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y un convenio marco de cooperación en la Universidad Nacional y la Universidad Autónoma de Nicaragua. Esos son los que están vigentes, pero ya hay otros más que están en camino. Lo que pasa es que eso tenía que tener un corte al 2022. A ese tiempo teníamos estas. Pero en el informe de autoevaluación se habla de los que ya van adelante, que muchos tienen que ver con la Universidad de Puerto Rico y otras universidades a raíz de los congresos. Otra de las fortalezas, otra de las fortalezas que ven las personas empleadoras, que donde contestaron el 85% o más del 85%,
consideraron que la carrera respondía a las necesidades del sector laboral. Otros vieron que la formación era adecuada para el mercado laboral al que se enfrentaban, que la formación es integral y que hay una actitud de cooperación y que la formación académica es suficiente para realizar su labor. Y aquí quiero decir que es muy valiosa esta opinión en el marco de que estos empleadores fueron los que dieron también en algún proceso, ¿verdad? Insumo para lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Para efecto de un nuevo plan, que es parte del compromiso de mejora. Sobre las personas graduadas, las fortalezas que ellos nos dicen entre el 80 y más del 90%, porque cada componente está entre ese rango, muchos consideran que el perfil es congruente con el puesto que se desempeñan. Otros que se sienten satisfechos con las funciones y los conocimientos aplicados en la carrera. Otros mencionan que la carrera les ofrece oportunidades de actualización como congresos nacionales e internacionales, que ustedes sabrán que solo este año en ambas unidades se realizaron, cada una realizó un congreso internacional orientado a la educación comercial, solamente este año, y que la formación académica es suficiente para cumplir con su labor.